Ya te escuchamos. Bien. Sí. Muy bien. Ahora me dan audio a mí, por favor. Gracias. No se puede todo Listo. en esta vida. Muy bien, entiendo que ya se solucionaron los problemas técnicos. Siendo así, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de este año, el día de hoy, hacemos la presentación editorial de las conferencias magistrales Democracia y Sexualidad, de la autoría de Marta Lamas, Género, Democracia y Cuotas, Cuándo funcionan las cuotas de género, de Drew Darup. Para este programa tenemos la presentación por parte de la doctora Marta Lamas del texto que referí, los comentarios al mismo por parte del doctor Ciro Murayama y la presentación por parte de la doctora Carla Humphrey del segundo de los textos señalados. Las personas que he referido tienen una trayectoria muy amplia y conocida, sin embargo me voy a permitir dar lectura de manera muy concreta a algunas referencias curriculares. Marta Lamas realizó estudios en etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Posteriormente hizo una maestría y un doctorado en antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Desde la década de los 70, Marta Lamas ha sido una de las principales voces en favor de los derechos de las mujeres en México. Ha participado de manera importante en el ámbito periodístico. Es una de las socias fundadoras del periódico La Jornada. También es fundadora y directora de la revista Debate Feminista. También es fundadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida. Su trabajo ha sido reconocido en diferentes instancias. En 2005 fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Asimismo, en el año 2011 recibió el Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación, el cual otorga el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. El doctor Ciro Murayama Rendón es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. En la Administración Pública ha prestado sus servicios como coordinador ejecutivo de investigación en el Instituto Belisario Domínguez en el Senado de la República. Fue asesor del consejero presidente del IFE y miembro del Comité Técnico de Programa Resultados Preliminares, PREP, de los procesos electorales 2008-2009 y 2011-2012. Es profesor titular nivel A definitivo de tiempo completo, ahora con licencia sin goce de sueldo, en la Facultad de Economía de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Es autor de los libros La economía mexicana a 15 años del Telecán, La economía política de la educación superior en México y el financiamiento público a la educación superior en México. Es coautor de los libros Las determinantes sociales de la salud en México y Elecciones, dinero y corrupción. Actualmente es consejero electoral del INE. La doctora Carla Humphrey es doctoranda en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Licenciada en Derecho por el ITAM. Cuenta con un diplomado en Dirección Estrategia de Instituciones Públicas por la Universidad de Berkeley en California, además de un diplomado en Mercadotecnia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera electoral del Instituto Electoral del DF, consultora nacional de ONU Mujeres, especialista internacional en fiscalización, financiamiento de partidos políticos y género, en misiones de observación electoral de la OEA. Actualmente es consejera electoral del INE, socia de la organización International Women's Forum y forma parte de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas. Habiendo concluido esta breve presentación, cedo el uso de la palabra hasta por 15 minutos a la doctora Marta Lamas para la presentación de la conferencia estacional número 35, Democracia y Sexualidad. Por favor, doctora Lamas. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo lo escribí para no pasarme de los 15 minutos y empiezo por darle gracias al Instituto Nacional Electoral que me invitó en el 2019 a dar la conferencia magistral estacional de verano y que como
nuestras decisiones acerca de nuestros procesos corporales, en especial cómo se legisla respecto de las prácticas sexuales. Que resulta imprescindible el marco de laicidad del Estado, pero también es necesario debatir y reflexionar acerca de cómo establecer una normatividad. ¿Hay prácticas sexuales indeseables? Lo que hay que pensar es el consentimiento en las prácticas sexuales o la violencia con respecto a las prácticas sexuales. Es importante o necesario que lo relativo a la sexualidad permanezca ajeno a la intervención del Estado o si requerimos su intervención. La reticencia a que el poder público intervenga en la vida íntima, junto a la necesidad de que el Estado proteja la libertad de todos los seres humanos de conducir sus vidas sexuales de acuerdo a sus propias decisiones, vuelven esta tarea un asunto complicado que provoca disputas políticas ideológicas. En este cuaderno publicado por el INE, esbozo a grandes rasgos los elementos centrales del debate acerca de una ética sexual democrática. Para ello, recuerdo brevemente el conocimiento científico acerca de la sexualidad, conocimiento que han retomado las feministas y la comunidad de la diversidad sexual para fundamentar nuestras demandas e incidir en el debate público. Luego, analizo la dinámica cultural que genera graves problemas de discriminación sexual en nuestro país y finalmente delineo el contorno de algunos de los problemas que implicaría establecer una política sexual democrática. Hace tiempo, una antropóloga feminista, Gayle Rubin, dijo que los actos sexuales están cargados con un exceso de significación. Tal vez una tarea prioritaria de la política democrática, además de promover hábitos sexuales cívicos como el consentimiento mutuo y el respeto responsable para con la pareja, sería la de descargar un tantito a la sexualidad de significaciones negativas como el pecado o el estigma. Un aspecto característico de nuestra cultura es la forma distinta en que se califica la actividad sexual si la lleva a cabo un hombre o una mujer. Las arcaicas creencias judio-cristianas han transmitido el mensaje de que la actividad sexual es peligrosa para las mujeres y saludable para los hombres. Para las mujeres el peligro radica, además de la posibilidad de quedar embarazadas, principalmente en el riesgo a ser deshonrada, de que la reputación quede manchada, pues la sexualidad femenina, fuera de los marcos de una relación legítima, decente, produce rechazo y escándalo. Las mujeres se deshonran y afectan su reputación cuando tienen varias relaciones sexuales, pero los hombres no, al contrario. Además, el honor de un hombre, de un padre, de un hermano, de un marido, depende del recato sexual de su madre, de su esposa, de sus hijas, de sus hermanas, pero no de su propia conducta. El término promiscuidad califica negativamente a las mujeres, pero les otorga valor a los varones. Esto es lo que se denomina la doble moral, lo que prestigia a los hombres desprestigia a las mujeres. Y la doble moral en México está presente en muchas cosas. La valoración de la virginidad, ¿no? Y, por ejemplo, el adulterio en las mujeres es un crimen imperdonable y en los hombres, pues, es una debilidad, ¿no? ¿Y qué decir del trabajo sexual donde se estigmatiza a las que venden, pero no a los que compran? Para combatir lo que en palabras de Foucault es este triple decreto del puritanismo moderno, recuerden, prohibición, inexistencia y mutismo, es indispensable el debate público, o sea, las conferencias, las intervenciones culturales, las publicaciones. Claro que también hay que transformar leyes y diseñar nuevas políticas públicas, pero a la par hay que impulsar una conversación pública acerca de lo que implica la doble moral, en especial las consecuencias de ciertas conductas tóxicas y violentas de los machos
y también de las machas. Acuérdense, el machismo no es una conducta exclusiva de los varones. El machismo es una actitud de prepotencia que exalta la fuerza y la agresividad como cualidades. En especial, en México habría que producir un sentido crítico acerca de las experiencias desiguales de mujeres y hombres en materia de libertad y de disfrute sexual. Cambiar la vida sexual cotidiana de la gente requiere transformar los mandatos simbólicos, los mandatos de nuestra cultura que nos atraviesan y nos condicionan. Pero para poder acabar con las actuales discriminaciones relativas a la sexualidad, habría que empezar por comprender y por debatir públicamente en qué consiste y a quién le sirve la doble moral sexual vigente. Y eso no es fácil. El padre del psicoanálisis, Freud, señaló hace tiempo que la humanidad es renuente a entender lo sexual y señaló que las experiencias sexuales de cada persona suelen entrar en conflicto abierto con la cultura. Además, la civilización occidental, nosotros tenemos, aparte de nuestra raigambre indígena de las culturas, sí tenemos una matriz judio-cristiana occidental que se muestra tan irracional con lo sexual que se niega rotundamente a discutir esta irracionalidad y aún castiga la objetividad al respecto. La tarea de cuestionar las valoraciones sexuales es complicada, pues implica desentrañar la red de significados simbólicos entre los que se encuentra la doble moral relativa a las relaciones sexuales. Esto implica justamente comprender cómo hemos simbolizado la diferencia sexual, o sea, cómo hemos ido construyendo el orden de género. Pero una sociedad que aspira a ser democrática debería asumir lo más pronto y lo más decididamente esta ardua tarea. Luchar contra el puritanismo conservador y su doble moral ha significado, y creo que lo seguirá siendo por un tiempo, una confrontación política con poderes fácticos como las iglesias, la católica, pero también las neoevangélicas ahora, y con sus grupos ciudadanos, tales como la Unión Nacional de Padres de Familia, el Comité Nacional Pro Vida, ¿no? Y, por ejemplo, el Partido de Acción Nacional. No obstante el peso que la ideología cristiana tiene en nuestra cultura y en nuestra vida política, hoy presenciamos una cierta erosión cultural de estas identidades binarias, solo hay hombres, solo hay mujeres, ¿verdad? Y vemos el estallido de personas trans, transexuales, transgénero, que está muy publicitado mediáticamente, aunque casi siempre acompañado de linchamientos y de transfeminicidios. Y aunque la Suprema Corte de Justicia ya hizo una legitimación jurídica de la orientación homosexual al legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, todavía hay mucha homofobia en nuestro país. Los grupos conservadores y de derecha hablan de la decadencia moral causada por la ideología de género y de esa forma alientan pánicos sexuales respecto de lo que se imaginan como amenazas. Por ejemplo, la consigna de con mis hijos no te metas, no se vayan a volver gays, ¿verdad? Por ejemplo. Además, como los poderes religiosos tienen cuadros dentro de los partidos políticos, dentro de los funcionarios de gobierno, dentro de los legisladores, muchos de ellos son muy renuentes o timoratos en relación a avalar ciertas propuestas de ley igualitarias en esta materia. Sin embargo, hoy en día el panorama se ha complejizado, pues el capitalismo neoliberal, además de producir transformaciones socioeconómicas y culturales, también ha propiciado una nueva dinámica sexual y un psiquismo distinto en las personas. Estamos ante una mutación antropológica, como habla Gaucher, que varios autores han analizado como una sexualización de la cultura que se expresa en una preocupación contemporánea con valores, prácticas e identidades sexuales, en el giro público hacia actitudes sexuales más permisivas,
en la proliferación de textos sexuales, en el surgimiento de nuevas formas de experiencia sexual, en un quiebre de ciertas reglas, categorías y regulaciones diseñadas desde antes para mantener a raya la obscenidad, en una afición por los escándalos sexuales, por las controversias y también en un florecimiento de los pánicos en torno al sexo. Y aunque la diversidad sexual siempre existió en todas las culturas y en todas las épocas, eso lo ratifican las investigaciones eruditas, a lo largo del siglo XX y ya ahora entrados en el XXI, el individualismo, el narcisismo y el consumismo, que son los componentes centrales de la cultura del capitalismo, han ido conformando nuevas prácticas sexuales y relacionales. Y pese a la embestida conservadora que sostiene que ciertas identidades como las trans y ciertas prácticas como las homosexuales son antinaturales, hoy el conocimiento sobre la condición humana y su sexualidad ratifica que no hay esencias. Hay diferencias, sí, hay diferencias anatómicas, hay diferencias psíquicas, hay diferencias identitarias, pero es indudable que todas las personas son seres humanos y como seres humanos deberían de tener los mismos derechos humanos con independencia de la identidad y la orientación sexual que asuman. Combatir las discriminaciones, las agresiones y los linchamientos que siguen ocurriendo en nuestro país implica eliminar las negativas valoraciones de la doble moral, de la homofobia y de la transfobia. Esta tarea implica llevar a cabo intervenciones pedagógicas masivas, cine, teatro, películas, telenovelas, canciones, pero luego también conferencias que se publican como esta. Vuelvo a agradecer al INE por su apertura democrática y su voluntad de que el debate público, respaldado por conocimiento, transforme nuestro orden simbólico donde anidan esa doble moral con su homofobia y su transfobia que producen tanto dolor y tanta discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lamas. Para comentar el texto que acaba de presentar la doctora, el doctor Ciro Murayama tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Hola, hola. Ya. Marta, muchas gracias. Muy buenos días, tardes ya. Hola. A todos ustedes es un gusto presentar esta conferencia de la doctora Marta Lamas y además hacerlo en este espléndido marco de la FIL y ahora de vuelta con las presentaciones ya presenciales y a la vez virtuales. Creo que una de las calamidades de la pandemia fue justamente el habernos alejado de espacios para que la reflexión, las ideas, la tolerancia circulen, como es la FIL, que muy honrados estamos de estar aquí. Me da mucho gusto además estar con Carlos Ferrer, quien es titular de la Unidad Técnica en lo Contencioso Electoral en el INE, y por lo mismo está a cargo de desarrollar proyectos que de alguna manera tienen que ver con el tema que hoy presentamos, que es combatir la violencia hacia las mujeres, en concreto la violencia política de género, y me da mucho gusto además estar con Carla Humphrey, mi colega, compañera del Consejo General. Déjenme contar que hace un par de años busqué a Marta Lamas para ofrecerle que pudiera dar una de las conferencias magistrales, una de las 4 conferencias magistrales que se dan en el INE, y yo le propuse que pudiera ser sobre género y democracia, y Marta me dijo, no, yo quisiera hablar de algo más candente y más relevante, que es la sexualidad, sexo y democracia. Y dije, pues encantado. El día de la presentación había el representante de un partido político, no voy a decir cuál, pero
más bien conservador, y se acercó y me dijo, bueno, muchas gracias por invitarme a oír cosas con las que no estoy de acuerdo. Y creo que ese es uno de los méritos, que es plantear debates pertinentes que cuestionen ciertas morales, pero que tienen que ver directamente con el ejercicio de los derechos. Y yo creo que Marta, además, déjenme decirlo así, de la pertinencia de su texto, hay que remarcar la relevancia de su trayectoria. Hoy, en muchos foros, todavía insuficientes, pero se discute abiertamente de los derechos sexuales de la mujer, de las minorías sexuales, en fin. Pero cuando Marta empezó a plantear estos temas hace medio siglo, era realmente ir a contracorriente, y eso tiene un mérito que no debemos olvidar. Mucho de lo que hoy tenemos, de las libertades de las que gozamos, de los derechos que podemos ejercer, se debe a que hubo pioneros y pioneras en esas causas, y creo que conviene reivindicarlo, porque incluso empiezan a surgir ciertos fundamentalismos y autoritarismos de quienes cuestionan o se alinean también en algunas causas que uno identificaría progresistas, pero que a su vez están volviendo intolerantes y están cuestionando la labor, la trayectoria, el valor y el civismo de quienes antecedieron en estas importantes luchas. Entonces yo quiero, además de presentar el libro, pues reconocer la trayectoria, el valor, la entereza de mujeres como Marta Lamas en esta causa. Y además decir que yo cuando leo, escucho a Marta, siempre estoy viendo a una feminista que defiende derechos, los derechos de la libertad, frente a incluso ciertas posturas ya muy conservadoras, que lo que tratan es de inhibir el deseo sexual y la libertad. Aunque Marta, con mucho tino, señala cuál es la barrera que debe dividir, y no es una barrera moral acerca de cuáles prácticas pueden ser buenas y permitidas y cuáles no. No está por ahí, sino que ella lo que define con toda claridad es que la libertad y el placer sean bienvenidos, es una decisión individual, pero lo que no se puede permitir en la sexualidad, como en ninguna otra área de la vida, son la imposición y el abuso. Es decir, mientras sea entre personas que toman decisiones, que deciden por sí mismas, pues bienvenida la libertad, no puede haber abuso en este terreno. Y ella plantea, por ejemplo, el caso tan lamentable y además tan lejos de los focos de reflexión como es el embarazo de niñas de 11, 12, 13 años en México, con unos números terribles. Y seguramente detrás de esos embarazos lo que hay fue abuso e imposición, no el ejercicio de la libertad. Y eso no se condena. Se condena antes las prácticas homosexuales, lésbicas, en fin, bisexuales, etcétera, antes que el abuso a las niñas. Marta, libertaria y valiente como es, también discute con lo que ella llama el neoabolicionismo, es decir, estas prácticas que incluso estigmatizan la prostitución como si todo fuera trata de personas. Hay que diferenciar también entre las trabajadoras sexuales. Ella incluso critica el término prostitución, aunque lo usa críticamente, ¿no? Y señala, bueno, hay tres asuntos que están permanentemente a discusión, ¿no? La homosexualidad, la prostitución y la pornografía. Bueno, creo que, como ella lo decía ahora en las palabras que acabamos de escuchar, hay una fuente religiosa que ha predominado en la visión mayoritaria sobre la sexualidad. Ella lo dice así, ¿no? La valoración de la virginidad, la continencia, la monogamia, la fidelidad y el sexo para la procreación
así como la condena de las relaciones homosexuales, la prostitución, el adulterio y los placeres del cuerpo, ¿no? Y entonces señala, pues, el papel de la religión, ¿no? Donde la sexualidad no heterosexual, no de pareja, no coital, sin fines reproductivos y fuera del matrimonio, es vista como perversa, anormal, enferma o sin más, moralmente inferior. Y señala, por ejemplo, lo que fue el debate de Evelyn Hart en los Estados Unidos, donde pues un magistrado, juez, consideraba que bastaba con que se viese como una desvergüenza, como algo repugnante ciertas prácticas para que el Estado las prohibiera. Y en cambio, el juez Devlin estuvo en contra y sostuvo que no basta con que haya repugnancia de ciertos habitantes para ilegalizar algunas prácticas. Y pues la pregunta pertinente es, ¿el Estado debe meterse en esto? ¿El Estado democrático? Yo creo que sí, que la inacción del Estado al final lo que permite es que sea la moral de la mayoría predominante la que se acabe imponiendo y que tengamos prácticas discriminatorias todos los días, incluso invadiendo, llegando a prácticas realmente criminales, no solo de discriminación, sino de agresión, de asesinato a quien opta por prácticas sexuales no bien vistas. Entonces, a mí me parece que Marta lo que está haciendo es una profunda reivindicación del Estado laico, donde las opciones personales no pueden someterse a las opiniones de los demás, ni puede haber una moral que imponga, que descalifique, que denigre, que persiga. Un Estado democrático es el Estado de las libertades y es el Estado que reconoce los derechos de las minorías, y eso es muy importante en estos tiempos. No puede haber una moral, un partido, un líder, un discurso al que todos nos sometamos, ni política, ni ideológica, ni sexualmente. Hay que respetar los derechos de los demás, y Marta plantea temas delicados como, por ejemplo, bueno, a partir de qué edad se valen las relaciones sexuales consentidas. En algunos países es a los 14 años, es decir, Marta no rehúye que hay temas delicados, pero esos temas solo se van a poder ir aclarando mientras haya debate público, conversación abierta, sin, digamos, el silencio moralino. Y creo que desde ese punto de vista es para el INE un honor haber escuchado y haber publicado a Marta Lamas y este enésimo grito y reflexión de libertad e inteligencia que nos ha obsequiado. Muchísimas gracias, no dejen de leerla. Muchas gracias por los comentarios al doctor Ciro Murayama. Ahora, para la presentación del texto de la Conferencia Estacional número 36, Género, Democracia y Cuotas, ¿cuándo funcionan las cuotas de género?, le cedo el uso de la palabra a la doctora Carla Humphrey, hasta por 15 minutos, por favor. Gracias. ¿Se oye, verdad? No. Ahí está. Ya. Gracias, pues gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí. Es un honor venir a presentar este libro a nombre del Instituto Nacional Electoral. Por supuesto que nos acompaña el maestro Ferrer, que además nos dirige. Por favor, córtame en cuanto sea necesario, el doctor Ciro Murayama. Y bueno, creo que es importante antes para tener un marco contextual de este día. Me gustaría hablar que hoy estamos en el marco de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género, justamente que empezó el 25 de noviembre, y sorprendida me enteré que mucha gente, lo cual me parece grave para un país, no sepamos que es un día que estableció la ONU desde el año 2000, que el color es el naranja, y que además tenemos la obligación como país y como mundo de intentar, obviamente,
y combatir efectivamente la violencia contra las mujeres, contra las niñas y las mujeres. Me parece necesario recalcarlo porque estos 15, 16 días acaban justamente el 10 de diciembre con el Día Internacional de los Derechos Humanos, así que me parece muy importante que esta primera mesa, cuando menos a cargo del INE, tenga que ver con esto, ¿no? Con paridad, con cuotas, con derechos de las mujeres, con llegar al ejercicio pleno de los derechos humanos, tanto hombres como mujeres. Y además agradecer a Carlos, que nos ha ayudado mucho en temas, por ejemplo, de el protocolo de hostigamiento contra el acoso laboral y sexual en el Instituto Nacional Electoral, con un manual para denunciar la violencia política en razón de género, y con llevar a buen puerto el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política, que si bien estuvo a cargo de mi presidencia, sin la ayuda, por supuesto, de Carlos Ferrer no lo hubiéramos logrado. Me gustaría empezar para presentar esta obra diciendo que esta obra justamente se edita y se publica como parte de la colección de conferencias magistrales que desde 1995 viene publicando y editando el Instituto Nacional Electoral, que esta obra y esta conferencia en concreto fue realizada o llevada a cabo en octubre de 2019 en una conferencia estacional de otoño, y creo que en este sentido voy a estar haciendo digamos, algunas referencias a cómo estamos ahora, qué ha pasado del 19 al 21 en México, que me parece muy importante ver cómo cambia este paradigma de cuotas de género a paridad, a un principio constitucional de paridad. Y en este sentido, pues este libro, como ya se dijo, se titula Género, Democracia y Cuotas, ¿cuándo funcionan las cuotas de género?, escrito por Ruth Delrup, feminista académica danesa, que ha realizado, por supuesto, muchos estudios en relación con las cuotas de género, con temas de género y política, sistemas de cuotas, así como con la historia de los movimientos feministas en todo el mundo. Y, por supuesto, además ha tenido un papel activo en el desarrollo de los estudios de la mujer de género en Europa y en otras naciones. Cabe hacer mención que, como lo señala la autora, las cuotas de género como medidas de acción afirmativa y de discriminación positiva comienzan en América Latina en 1991 en Argentina. En México comenzamos a adoptar las cuotas de género en 1996. Sin embargo, estas cuotas, a diferencia de como lo señala la propia autora, primero empezó sin una cuota necesaria, es decir, solamente casi como una súplica a los partidos políticos para promover más mujeres como candidatas, y después, cuando se vio que no eran efectivas para que las mujeres integraran otros órganos, se estableció un porcentaje en sanciones hasta llegar, y en este análisis que hace justamente la autora, se señala que en 2013 ya 37 países en el mundo tenían más del 30% de mujeres en sus parlamentos. La idea de fondo de este estudio y de esta conferencia es analizar cuántas mujeres y cuál es el acceso o la forma en la que han podido integrarse a distintos órganos parlamentarios en el mundo, y aquí debo decir que estudia además países de los 5 continentes, entonces es muy rico en ese sentido este libro, de ver cómo han ido avanzando las cuotas en ese sentido, los distintos tipos de cuota. Ella nos narra 3 en concreto: las cuotas de género o legales, las cuotas voluntarias de partido, que bueno, eso en otros países del mundo quizá existió, en nuestro país eso claramente no existió, y cuotas de escaños reservados, es decir, estas que inciden en el resultado porque hay escaños claramente reservados solo para mujeres. Aquí empezaría la primera, digamos, mención a México después de esa conferencia, y diría que si bien antes ya habíamos incorporado el principio de paridad en 2014 a nuestra Constitución, y que esto provoca que tengamos en 2018 la primera legislatura casi paritaria, 48.2% de mujeres en la Cámara de Diputados y Diputadas y 49.2% en el Senado de la República. Esto justamente hace algo que la autora intenta hacer a lo largo de todo su libro. Primero, decirnos para qué existen las cuotas, cuál es su importancia, por qué son importantes, y después cuál es la efectividad de las cuotas. Dejaré al último el tema de efectividad porque me parece muy importante y creo que es un dilema o un problema que estamos justamente viendo ahorita. Diría que con base en la reforma, la primera, la inclusión del principio de paridad, logramos estar en el primero de los 37 países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
respecto a el número de mujeres que se integran a su parlamento. Y asimismo diría que en este marco justamente de la conferencia, en junio de 2019 se publica la reforma de paridad total en la Cámara, en el Congreso de la Unión o por el Congreso de la Unión, y en ese sentido, bueno, se empezaron una serie de acciones para instrumentar la paridad en todo o la paridad total, que creo que esto es muy importante cambio. Si bien la autora señala que puede haber cuotas de género que puedan ser del 50%, asimilándolo dogmáticamente a la paridad, creo que la diferencia central, y Marta no me dejará mentir porque también estuvo luchando por este tema, es que ya tenemos un principio constitucional de paridad que está por arriba de cualquier regla y de cualquier ley. Es decir, cualquier cosa que se haga para integrar cualquier poder del Estado, cualquier órgano autónomo, e incluso bajo sistemas normativos internos, tiene que garantizar la paridad. En este sentido, pues claramente el 2019 incide en tener una democracia mexicana más representativa, más participativa y más incluyente. Me parece importante además señalar cuáles son los argumentos con los que normalmente se defienden este tipo de acciones afirmativas como las cuotas de género o como la paridad en su caso. La primera, el argumento de derecho o de igualdad, es decir, las mujeres y los hombres somos creados iguales y por tanto debemos y tenemos que tener los mismos derechos. La segunda, un argumento que subraya que las mujeres tienen distintas experiencias que los hombres y por lo tanto somos nosotras las que tenemos que representar estas experiencias. La tercera, el argumento es el conflicto, derivado de la posición de que hay ciertos conflictos de interés entre hombres y mujeres. El cuarto, el de la utilidad, que se relaciona más bien a discursos neoliberales, pero que señala que si no incorporamos a la más de la mitad de la población en el mundo, estamos claramente desperdiciando talentos en la sociedad. Y el quinto es que la democracia pues solo puede serla si hay inclusión total, tanto de los hombres como de las mujeres, y esto implica una democracia real. Respecto de los efectos hay dos discusiones. Las cuotas sirven solamente para tener más mujeres dentro de los parlamentos, o sirven también para que las mujeres incidan en la agenda, en la política y en los presupuestos. Y esta siempre ha sido una tensión entre los movimientos feministas que obviamente resaltan que esto es lo que tendría que pasar. Recuerden que desde Beijing se decía de esta masa crítica que solamente con que llegaran el 30% de mujeres, automáticamente y por añadidura tendríamos ya perspectiva de género en todas las acciones y en todas las iniciativas que se aprobaran, y claramente eso ha resultado falso. No solo se trata de números, como bien divide Drew Dalrymple en democracia representativa, es decir, cuántos números, sino también en representación sustantiva. ¿Dónde están estas mujeres? ¿Cuál es el compromiso que tienen? Y luego la capacidad de convertir estos compromisos en políticas públicas, en acciones gubernamentales o de órganos legislativos. Y por tanto, creo que es una discusión que tenemos hoy en México, si volteamos a ver, ahora por primera vez y gracias a una regla de ajuste que propuse y dos compañeras se sumaron desde el INE y al final la Sala Superior también nos dio la razón, cambiamos dos candidatos de un partido político por dos candidatas de un partido político. No es cierto, uno fue por Acción Indígena y otro fue por el tema de mujeres. Sin embargo, hoy tenemos la primera Cámara de Diputados y Diputadas completamente paritaria, 250 mujeres y 250 hombres. Sin embargo, hay que medir dónde están las mujeres. Ninguna está en la mesa directiva, ninguna está hasta ahora. Hay que ver qué comisiones van a presidir, qué capacidad tienen de incidir. Y es por esto que en este debate yo claramente apuesto a que por lo menos nos corresponde la mitad, porque somos más de la mitad de la población, y también a que la paridad es un principio de optimización flexible, un mandato de optimización flexible, que quiere decir que es por lo menos el 50%, no es un techo. Las mujeres no estamos sujetas a solamente estar en 50%, sino que es el piso. Si de ahí en adelante hay más mujeres que ganan sus espacios, eso quiere decir, y lo hemos tenido ya, congresos como el de Morelos,
Me parece que el de Querétaro, el de Yucatán, tienen o han tenido más mujeres dentro de sus propios órganos o congresos locales. Por tanto, creo importante señalar que, así como lo dice la propia autora, las cuotas no van a resolver, o las acciones afirmativas ni la paridad, van a resolver todos los problemas que tienen las mujeres de entrada, es decir, no van, me refiero a la arena política, no van a resolver el tema de los acosos sexuales, de la falta de apoyo, de la falta de recursos. Por eso que nosotros como autoridades electorales hemos tratado de incidir en generar estas condiciones equitativas para que las mujeres puedan contender en iguales condiciones que los hombres, obligando a los partidos al 40% del financiamiento público y al 40% en espacios en radio y televisión, al menos, pero ya obligatorio. Y habría que señalar, y yo creo que me quedaría aquí antes de que Carlos me empiece a presionar, les diría que me gustaría dejarles como dos temas de cómo ha evolucionado el tema de la paridad, el concepto de paridad. En la Declaración de Atenas se hablaba de paridad como justicia democrática por el peso poblacional y las capacidades de las mujeres. En el Consenso de Quito en 2007 se habla de la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política. En el Consenso de Brasilia, ya en 2010, se habla que es un mecanismo para asegurar la participación político-partidaria de las mujeres, que además de la paridad en los registros de candidaturas, aseguren la paridad en los resultados. El cambio de 2014 al cambio de 2019 en la reforma constitucional es que la de 19 incide en la integración de los órganos, mientras la de 14 solamente se trataba de postulación de candidaturas. Finalmente, los últimos dos, en Santo Domingo, el Consenso de Santo Domingo de 2013 habla de la paridad como el compromiso con agendas estratégicas para alcanzar la paridad de la participación política y la paridad de género como política de Estado. Y el último, el Parlatino, 2015, habla de igualdad de género, mismas oportunidades, paridad en todas las áreas de gobierno y poderes del Estado y modelo paritario de relaciones de poder en los partidos políticos. Creo además, por último, que esta edición de cuotas de género que hace el INE y que hace de esta brillante académica danesa, puede servir para otros análisis. Creo que en el área electoral, en el área de acceso a cargos públicos, hemos ganado mucho, no podemos negarlo. Sin embargo, en el sector privado no estamos avanzando al mismo ritmo, y creo que habrá que impulsar el establecimiento de cuotas en sectores privados. Se intentó desde Nuevo León con una querida feminista que acaba de fallecer, María Elena Chapa, en consejos de administración de empresas, etcétera. Se aprobó, me parece que hace un par de años, para cierto tipo de empresas tener estas cuotas de al menos el 30% en los consejos de administración, pero creo que sin embargo hemos avanzado mucho en el sector público, pero falta mucho que hacer en el sector privado. Yo lo dejaría hasta aquí y consta que no me pasé. Gracias. Muy puntual, doctora Humphrey, muchas gracias. Tenemos un brevísimo espacio para alguna pregunta por 5 minutos. Entiendo que es muy reducido el tiempo. Si alguien quisiera hacer una pregunta, adelante, por favor. ¿La compañera o yo? Pues, si quiere usted. Pero rápidamente, retomando lo que mencionaba la doctora Claudia con respecto al avance en la presencia de las mujeres. Gracias. Sobre todo en los espacios legislativos. Desde el Instituto Nacional Electoral, ¿qué es lo que miran en un futuro como una posibilidad de que realmente la presencia en número, en cantidad de mujeres en los espacios legislativos termine por concretar acciones en favor de las mujeres y de grupos diversos de la sociedad? Porque me parece, Jalisco es un ejemplo de ello, pues tenemos ya un congreso con una presencia muy amplia de mujeres. Sin embargo, pues pasan los días, las semanas, las legislaturas, y los cambios no se miran. Gracias.
Muchas gracias. Entiendo que la doctora Humphrey quisiera responder y no sé si la doctora Lamas también en algún punto de vista. Gracias. Pues gracias por la pregunta. Sí, hemos visto el aumento de mujeres en todos los congresos locales porque ya es una obligación del Estado. Hay algunos estados que ni siquiera han armonizado sus leyes. Nuevo León, por ejemplo, exhorté amablemente al Congreso de Nuevo León a acatar la Constitución y un par de sentencias de la Sala Superior que no han acatado. Pero creo que, sin embargo, también, hay que obligar a los partidos políticos y evidenciar la forma en la que seleccionan a sus candidatas y candidatos, porque ahí claramente hay un tema de violencia política. Vemos mujeres con amplia trayectoria que han sido excluidas ahora, por ejemplo, del tema de la reelección, porque el tema de violencia es, tú das mucha lata en este tema, te quieres meter a estas comisiones, no quieres hacer lo que nosotros decimos, y entonces automáticamente las excluyen, por ejemplo, de la reelección. Y voy a contar brevísimamente un caso. Cuando estábamos discutiendo el primer acuerdo de paridad en gubernaturas, pues que los senadores quieren hablar con nosotros, y pues qué bueno, ¿no? Que vengan, platicamos. Y entonces dije, qué raro que vengan puros senadores y las senadoras, y empecé a buscar senadoras de todos los partidos. Oiga, no quieren participar. La quinta o sexta me dijo, Carla, es que nos prohibieron participar apoyando el acuerdo. ¿Por qué y cómo? Porque entonces te quito de la comisión que presides, tú querías una iniciativa para no sé qué cosa, no la vamos a pasar, no te vuelves a subir a tribuna, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que reformar incluso la ley orgánica del Poder Legislativo para darles paritariamente esos espacios, para hacer paritaria la presidencia de la mesa directiva, es decir, uno alternadamente, y para que se puedan abrir esos espacios sin que tengan consecuencias. Decirlo además, la reelección está regulada terriblemente, por tanto, pues se hacen estos cotos de poder que las propias presidencias o directivas de los partidos son quienes eligen a quienes van a reelegir o no. Se quedó a medio paso y yo creo que es la peor, digamos, receta que se pudo incluir en el Congreso de la ONU. Gracias. Muchas gracias, doctora Humphrey. No sé si la doctora Lamas guste concluir o opinar al respecto. Con mi debilidad antropológica, yo pienso que los cambios culturales son muy lentos, ¿no? O sea, tenemos desde mitad del siglo XX esta segunda ola feminista que ya se transformó en tercera ola y que ahora se habla de una cuarta ola. Y los cambios, Brodel lo decía un historiador, que son de siglo a siglo. O sea, yo sí, con la perspectiva de hace 50 años, veo muchos cambios. De todas maneras, son muy lentos respecto a las cosas que se necesitan, y por eso tanto las cuotas como la paridad, que es una forma de cuota, ¿no? Son palancas para meterle más velocidad al cambio. Y si bien son muy importantes, y es muy importante que haya mitad de mujeres en los lugares de toma de decisiones, eso en sí mismo no va todavía a bajar a la población, ¿no? Entonces, pues hay que seguir también desde la base impulsando otro tipo de cuestiones en donde yo insisto que el debate público democrático y hablar de las discriminaciones, las opresiones que hay con respecto a los lugares, a las tomas de decisiones, para mí es muy cargado hablar de violencia. Creo que en un país como el nuestro hablar de violencia remite a otro tipo de problemática. Yo hablaría de mucha discriminación todavía, por ejemplo, en estos espacios de senadores, de diputadas y demás, ¿no? Entonces, pues yo ya, después de 50 años de estar en este asunto del feminismo, pues creo eso, en la lentitud de los cambios, y que lo que hay que hacer es como sentar buenas bases, y el debate público, la formación y el conocimiento ayudan a que las palancas, ¿no?, realmente transformen en la dirección que queremos. Gracias. Gracias a usted, doctora Lamas. Pues con ello concluimos esta actividad. Les agradezco mucho su presencia. Que tengan una excelente tarde.